Bien, bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, me presento, soy José Luis Cases, soy, como algunos ya sabéis, soy el CEO de TraderTweet y también soy el responsable de la página web traderprofesional.com, que bueno, pues la lancé en el año 2008, hace ahora 10 años, y bueno, la finalidad era enseñar Market Profile y Order Flow a la gente que tenía cuentas de futuros, ¿de acuerdo? El mercado, digamos, ha cambiado un poco y ahora realmente, bueno, pues la plataforma MetaTrader 4 pues prácticamente domina el mercado. Durante muchos años prácticamente no ha habido ninguna herramienta a la altura de las herramientas que existen para los mercados de futuros, como TradeStation, como NinjaTrader, Market Delta, y la verdad es que era imposible, bueno, pues poder aplicar las técnicas de Market Profile a MetaTrader 4. Desde hace un poco, me acuerdo no mucho, llevará un par de años creo, hay una herramienta que realmente me ha gustado, que la he testeado y que bueno, pues que es, digamos, apta para poder aplicar las técnicas de Market Profile a la gente que utiliza cuentas de MetaTrader 4, ¿de acuerdo? Bien, bueno, os pongo el correspondiente aviso de riesgo de las cuentas de CFDs. Como sabéis, el apalancamiento excesivo pues puede provocar grandes pérdidas y tenéis que hacerlo con mucha cabeza. Y bueno, pues básicamente la primera pregunta que se hace la gente, sobre todo muchos de vosotros seréis nuevos en estos de Market Profile, habréis leído por internet cosas de Market Profile. Realmente al final el tema de Market Profile, hay mucha gente que monta webs de Market Profile porque aparentemente es fácil, pero la realidad es que es muy difícil. O sea, realmente, ¿qué es el Market Profile? Bueno, pues yo lo definiría como unas gafas para ver el mercado de forma diferente, para verlo en 3D. ¿De acuerdo? Generalmente nosotros vemos los mercados en 2D con un gráfico de barras, que generalmente es el precio frente al tiempo. Y con el Market Profile somos capaces de ver una dimensión más que ahora luego os explicaré. ¿De acuerdo? El Market Profile, bueno, un poquito de introducción, surge en los años 80 con Steve Mayer como mentor y, bueno, empezó a ser utilizado en el CBOT por los prop traders, por la gente que estaba directamente en el pit, en lo que se llama el Open Outcry, negociando generalmente futuros de commodities y luego ya más tarde de índices, ¿de acuerdo? Al final lo único que tenían era una libretita y, bueno, pues este señor inventó una herramienta que no necesitaba de ningún indicador de seguimiento del precio y se centraba únicamente en lo que estaba pasando en el mercado en ese momento, ¿de acuerdo? Y en utilizar la información para incidir en la estructura del profile del día y con ello generar beneficios. Es decir, aquí de lo que se trata, de lo que va el Market Profile, antes de que siga adelante con las transparencias, es de ser capaz de inferir lo que va a hacer el mercado antes de que la información sea revelada. Es decir, por ejemplo, si hablamos de hacer intradía, pues cuando operamos, por ejemplo, el S&P 500, pues a las 3:30, que es cuando abre el mercado RTH, no hay nada de información de la sesión y a las 10:15 está toda la información, digamos, en la pantalla. ¿Qué ocurre? Que claro, que a medida que avanza la sesión tienes más información, pero la relación beneficio-riesgo disminuye y por lo tanto es bastante más difícil que ganes dinero a medida que avanza la sesión. ¿De acuerdo? Los conceptos básicos que se manejan en el Market Profile, pues básicamente son estas cosas que veis aquí, ¿no? Los TPOs, los Buying Tails, los Range Extensions, el Initial Balance, balance inicial, Value Area, el POC, que es el Point of Control, el Single, el Spike. Luego están los tipos de días, Normal, Normal Variation Day, Neutral Day, Non-Trend, Trend. Y luego están los tipos de aperturas, Open Drive, Open Rejection, Open Test Drive, Open Auction. Nosotros, bueno, en esta sesión de demostración me voy a centrar en introduciros el Market Profile y que seáis capaces de identificar los tipos de días en una distribución y algunos puntos de interés, como pueda ser el POC, como pueda ser un Single y como pueda ser el Value Area y el balance inicial, ¿de acuerdo? El Market Profile es muchísimo más extenso, ¿de acuerdo? Fijaos que estos son solamente los conceptos básicos y luego está, bueno, pues es bastante extenso. Bien, en Trader Profesional, pues como os he comentado antes, no habíamos prestado mucha atención al Market Profile con MetaTrader porque no había ninguna herramienta a la altura de Market Delta
o de NinjaTrader, ¿de acuerdo? Afortunadamente, la verdad es que hace un tiempo que existe esta herramienta que os he puesto aquí, que es el BlackTech Market Profile MT4 Indicator, que, bueno, pues nosotros lo hemos testeado, le hemos dado un vistazo y está muy bien, ¿de acuerdo? Más adelante haré un seminario exclusivo de cómo utilizar el BlackTech, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya os indico que los propios desarrolladores basan el desarrollo del profile en, bueno, pues uno de los mejores libros de Market Profile que hay, que es el Mind Over Markets, que, bueno, pues es quizás la Biblia del Market Profile en un libro bastante resumido, que es mucho más ameno de estudiar que quizás el paper inicial de Stilmayer que publicó en el CBOT, que tiene 800 páginas y eso no hay quien se lo lea. ¿De acuerdo? Entonces, para los que queráis instalar un indicador de Market Profile en MetaTrader, estos son los que hay, los que yo he encontrado. Los he probado casi todos y casi ninguno vale absolutamente para nada. ¿De acuerdo? El único que tiene, digamos, características para poder operar los mercados en tiempo real y hacer trading con él mediante Market Profile es ese que veis ahí, el BlackTech. ¿De acuerdo? Yo aquí no tengo ninguna comisión ni nada. Esto os metéis en el market de Admiral Markets, si tenéis cuenta con Admiral Markets o de quien lo tengáis, y podéis alquilarlo o comprarlo. Pero bueno, yo os recomiendo que antes de comprarlo o alquilarlo, pues aprendáis Market Profile, ¿de acuerdo? Bien, voy a empezar, explicando la diferencia que hay entre un gráfico de velas y un gráfico de Market Profile, porque aparentemente, como podéis ver, la parte derecha y la parte izquierda, pues absolutamente no tienen nada que ver, ¿no? Si tú a una persona le pones la parte del gráfico que hay a la derecha, casi todo el mundo es capaz de identificar un gráfico de bolsa, pero si les pones lo de la parte izquierda, ya te digo yo que hay mucha gente que no sabría ni de qué estáis hablando. Eso, en principio, ya es algo bueno, ¿no? Ya tenéis que entender que las herramientas, cuando menos se usan, más efectivas son. Porque, bueno, está el concepto de la profecía autocumplida dentro del análisis técnico, que si todo el mundo ve un suelo, es un suelo, y luego hay gente que piensa que no. Lo que sí que es cierto es que no pueden ganar dinero todos. ¿De acuerdo? Entonces, el Market Profile es una herramienta que aún ya muy extendida y conocida en Estados Unidos desde hace décadas. En España, nosotros fuimos los que lo introdujimos hace 10 años. ¿De acuerdo? Y a día de hoy prácticamente tampoco hay mucha información, porque la gente, digamos que confunde Market Profile con el Order Flow, y aunque es cierto que el Order Flow complementa el Market Profile, no es necesario, son cosas distintas, ¿de acuerdo? El Order Flow sirve como confirmación cuando el precio llega a una zona, digamos, de una zona de interés, viendo cómo entra el dinero, se puede inferir si esa zona va a ser sobrepasada o va a haber un rejection o va a haber una reyección, pero realmente son cosas distintas. Es más, os diré, el Order Flow sí que no se puede utilizar generalmente con cuentas de MetaTrader, debido a que sí que se necesita tener acceso a un volumen centralizado, y eso pues solo ocurre con los mercados de futuros. Pero en cambio el Market Profile sí que se puede utilizar y ya veréis cómo es muy útil. ¿De acuerdo? Bueno, como os he dicho, el gráfico de barras son en 2 dimensiones y no es capaz de mostrarnos dónde está teniendo lugar la mayoría de las operaciones de la sesión y en qué nivel de precios en función del tiempo. No podemos saber qué precios están siendo aceptados por el mercado porque no podemos ver las zonas de aceptación y rechazo del precio al pasar por alto las pequeñas subastas que tienen lugar en la sesión en ambos sentidos. Los únicos datos que componen un gráfico de velas son la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre, y no reflejan las intenciones de las fuerzas que intervienen en el mercado ni nos muestran cuál es el rango de precios donde se encuentra el área de valor y el precio justo del día. Yo os hago una reflexión, ¿de acuerdo? Yo ya ponía este ejemplo en el año 2008, cuando el boom de la vivienda, ¿no? Si tú comprabas una vivienda, habías tenido una vivienda, digamos, durante 10 años y te había costado, no sé, 200.000 euros, y en el año 2000 valía 200.000, en el año 2001 valía 200.000, luego 200.000, luego 200.000, luego 200.000, y luego llega el 2007 y de repente vale 500.000, por decir algo. Ya sé que no tiene que ser algo tan abrupto, pero... Y luego en el 2008 vuelve a valer 200.000. O sea, ¿cuál sería la percepción de valor si tú le preguntases a alguien de cuánto vale tu casa? Pues evidentemente la percepción de valor estaría mucho más cerca
de los 200.000 que de los 500.000. ¿Por qué? Porque realmente si has podido venderla por 500.000, ha sido en un instante muy corto de tiempo y el mercado ha rechazado ese precio, ¿de acuerdo? Esa oferta ha sido rechazada y prácticamente no ha estado el tiempo suficiente como para generar valor, ¿de acuerdo? Tenéis que quedaros en la mente de que precio por tiempo es igual a valor. Cuando una cosa vale más tiempo, un determinado precio, se asume que los participantes de mercado, tanto los compradores como los vendedores, están realizando negocios a un precio justo, ¿de acuerdo? Como os comentaba, el gráfico de Market Profile sí que contempla la variable valor y nos muestra a tiempo real la estructura que está formando el mercado siguiendo el proceso de subasta en ambas direcciones, ¿de acuerdo? Es un gráfico mucho más preciso porque, bueno, la verdad es que es mucho más preciso un gráfico de Market Profile a la hora de identificar las zonas de confluencia que fijarte en un canal o en una resistencia que a lo mejor mirando la estructura del profile te das cuenta que no es tan relevante como parecía. ¿De acuerdo? Como os he dicho antes, el Market Profile trata de inferir el desarrollo de la sesión y cuáles son las zonas de interés para comprar y vender e intentar sacar ventaja de eso, ¿de acuerdo? Generalmente los gráficos de barras estás jugando un poco con el pasado, ¿no? Lanzas líneas de tendencia, lanzas soportes y resistencias y aquí de lo que se trata es de visualizar cómo va a ser el profile al final del día en base a los conocimientos que tienes e intentar sacar provecho de eso, ¿de acuerdo? De hecho, cuando ahora os ponga unos profiles, os daréis cuenta que va muy bien, por ejemplo, para saber dónde hay que colocar un stop. Porque, por ejemplo, nunca se debe colocar un stop en una zona de liquidez. Bueno, como os he dicho, el Market Profile es una forma de análisis técnico en la que la información de la que se deriva es de naturaleza mecánica. Es decir, la diferencia entre el análisis técnico ordinario y el Market Profile es que el Market Profile usa como base de datos la evolución de mercado. Es decir, lo que vais a tener en vuestra cabeza cuando operéis con Market Profile, vuestra base de datos van a ser situaciones de trading y situaciones de desarrollo de mercado donde podáis, digamos, saber qué va a pasar y en función de eso os coloquéis unos objetivos tranquilamente y unos stops en zonas realmente claras. Esto hasta que no os ponga unos gráficos, me imagino que no quedaron claros, pero bueno, vamos bien de tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, esto yo creo que ya lo he comentado, ¿de acuerdo? Y entonces voy a empezar ya a explicar cómo se forma un gráfico de Market Profile, ¿vale? En el gráfico de Market Profile los precios se colocan en el eje de ordenadas, es decir, el eje vertical, y los precios más altos arriba y los abajo los más pequeños, bueno, como generalmente el precio normal, ¿de acuerdo? Esto es un gráfico de Market Profile. Como veis, en el eje vertical están los precios, ¿de acuerdo? De forma que la sesión de trading se divide en periodos de media hora, ¿de acuerdo? Esto es una lección cómoda, pero arbitraria. Se podrían utilizar otros periodos, digamos, para poder construir los profiles. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues el tema de que se utilicen periodos de media hora vienen de las famosas trading cards que se utilizaban en el pit hace años, porque cada 30 minutos había que dar la trading card para que, bueno, pues para que se supiese los volúmenes y las operaciones que habías hecho. Entonces, este fue un poco el motivo inicial por el cual se estandarizó que digamos que los periodos de las letras, es decir, estos que estáis viendo aquí, durasen media hora, ¿de acuerdo? Pero podéis, cuando configuréis el programa, podéis hacer que duren 15 minutos, que duren 5 minutos. Yo, personalmente, creo que media hora para una sesión intradía es perfecto y para hacer trading semanal, es decir, hacer un swing trading, por ejemplo, que comience un martes y termine un jueves, también es perfecto, ¿de acuerdo? Bueno, estos periodos son etiquetados con una letra para el primer periodo del día y luego progresan alfabéticamente. Cuando ocurre un trade en un precio concreto durante un segmento de media hora determinado, la letra asignada a ese periodo de tiempo es mostrada en el punto del precio que le corresponde en el gráfico. ¿De acuerdo? Ahora aquí es, bueno, aquí es donde os voy a poner un market profile en tiempo real para que veáis exactamente de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Bueno.
¿Veis? Esto es el Market Profile ahora en tiempo real del SP500, ¿de acuerdo? Y como veis, está subastando el precio arriba y abajo, ¿veis? Ahora está en la letra J, ¿de acuerdo? Y bueno, y solamente marcará una nueva huella si, por ejemplo, ahora hace el 2823. Mientras ahora suba para arriba, como ya ha marcado esa huella, ya está marcando ese perfil de 30 minutos y ya ha pasado el precio por ahí, el Market Profile, bueno, no realiza ninguna impresión nueva, ¿de acuerdo? A ver si marca el 23 y lo veis. ¿Veis? Ya lo he hecho. No, ahora no, perdón. A ver si lo veis. Y a ver si lo marca. Me está costando. Bueno, entendéis un poco lo que os digo, ¿no? Los precios oscilan de arriba a abajo. Esto realmente va muy bien a la hora de hacer trading porque hace que no te pongas tan nervioso. ¿De acuerdo? El hecho de que un profile se vaya formando y que tengas 30 minutos para formar, digamos, todo el bracket, hace que, bueno, pues que tengas, digamos, menos ansiedad a la hora de operar. En cambio, cuando ves un gráfico, digamos, un gráfico normal, que está el precio ahí, tiquití, tiquití, para arriba, para abajo, la barra, la barra, la barra, la barra de un minuto, la barra de dos, eso a mí personalmente es algo que siempre me ha puesto muy nervioso, ¿de acuerdo? Bueno, como os he dicho, si un mismo precio se vuelve a tocar en un periodo de media hora posterior, la letra que le corresponda se sitúa a la derecha en una nueva columna de la letra ya colocada en la primera columna de datos. A medida que progresa la sesión y más operaciones tienen lugar en varios precios de diferentes periodos de media hora, se desarrolla un único market profile para ese día y ese producto, formando una distribución estadística normalizada. ¿De acuerdo? Bien, el Market Profile representa un número elemento básico de mercado en forma gráfica. La unidad más pequeña es lo que llamamos el TPO, que es el Time Price Opportunity, que es cada letra individual, representando una operación ocurrida a un precio determinado en un momento dado. ¿De acuerdo? Entonces, si volvemos aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si volvemos aquí, yo podría decir que por ejemplo, la letra, aquí es que es muy largo, que por ejemplo la letra J tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiene, bueno, pues los que tenga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 TPOs tiene en estos momentos, ¿de acuerdo? Es decir, todas las huellas que conforma el precio en fragmentos, en este caso de media hora, porque están, digamos, comprendidos así, conforman los TPOs. La unidad más pequeña es el TPO, que es, bueno, en este caso corresponde a la letra. Y aquí la verdad es que quiero hacer un inciso y os quiero explicar por qué realmente el Market Profile sirve para MetaTrader 4. Mucha gente dice que bueno, confunde lo que es el Market Profile con el Volume Profile y asegura que a los volúmenes, al no ser centralizados, bueno, pues no pueden ser utilizados para hacer Volume Profile. Y estoy totalmente de acuerdo. Simplemente que el Market Profile original se utilizaba con TPOs que eran huellas de precio a lo largo de un periodo de tiempo y eso es totalmente independiente del volumen, señores. Es más, es inmanipulable. Una huella de volumen se puede manipular y te puede entrar una HFT y cargarte una huella altísima que haga que, bueno, que aparentemente haya una zona con mucho volumen cuando realmente a lo mejor ha estado solamente un instante de tiempo. Pero lo que realmente es, digamos, es mucho más difícil de, bueno, de falsificar son las huellas de tiempo. Por lo tanto, cuando se utiliza el Market Profile, digamos, con el método de los TPOs por tiempo, es bueno, para mí es la mejor manera que hay de poder estudiar las estructuras de precio, ¿de acuerdo? Un gran ensanchamiento horizontal quiere decir que a ese precio se realizan operaciones varias veces a lo largo del día y generalmente con mayor volumen. Las partes más delgadas del profile representan precios que se tocarán menos veces, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos, el centro del profile representa la zona de precio justo, ¿de acuerdo? Que es lo que se llama el POC, ahora luego veremos, donde se da la mayor parte del trading. La parte superior e inferior representan precios relativamente injustos, máximos y mínimos respectivamente.
observando cómo de ampliamente dispersos están los excesos de precios altos y bajos y lo alejado que se encuentra de la zona del precio justo, nos indican los niveles de los precios injustos para ese día y un cierto grado de desequilibrio. Esto creo que también hay un buen ejemplo en tiempo real. Mira, por ejemplo, aquí esto es el otro día. A ver. Aquí. A ver, por ejemplo, como podéis ver, este donde tengo aquí el ratón, el día 25, el jueves pasado, bueno, pues se dio una distribución a lo largo del día en lo que se podría considerar, bueno, quitando este pequeño tallo que hay a esta extensión, lo que se podría considerar una distribución normal. Es decir, había un cierto equilibrio y un cierto consenso en los precios. De hecho, el precio pasó por muchos sitios, perdón, o sea, el precio pasó por el mismo sitio muchas veces en muchos instantes de tiempo. ¿De acuerdo? Generalmente estos días con estas distribuciones no son buenos para operar, porque realmente las relaciones beneficio-riesgo no son adecuadas. ¿De acuerdo? Es cuando hablamos de que el precio está en una zona de balance. ¿De acuerdo? Lo que interesa suele ser operar, digamos, estructuras de profile alargadas donde se crea, digamos, un imbalance y donde el valor no corresponde con el precio y el precio se va a buscar al valor, que nunca sabes dónde está. Esto ocurrió al día siguiente, ¿de acuerdo? Como veis aquí, abrió el precio y, ¿veis? Se fue para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Es un perfil estrecho, delgado, horizontalmente casi no tiene TPOs, ¿de acuerdo? Lo más ancho que tiene son 5 TPOs y, en cambio, tiene una longitud considerable frente al otro que os habría dicho, ¿de acuerdo? ¿Vais bien? ¿O voy muy rápido? Bueno, esto ya os lo acabo de explicar, ¿no? En la mayoría de los casos, el market profile, digamos que se parece a una curva de distribución normal, ¿de acuerdo? Como os he explicado. Pero bueno, luego hay situaciones de imbalance donde aparentemente el valor cambia, los actores todavía no son, digamos, conscientes de ese cambio de valor. Generalmente es la gente más informada en el mercado los que son conscientes de ese cambio de valor y empiezan a mover el precio hacia donde quieren. Y bueno, esos son para mí los mejores momentos para hacer trading con la tecnología, perdón, con la técnica del market profile, ¿de acuerdo? Bueno, esto aquí, bueno, explica un poquito lo que es la distribución normal. Es un tema estadístico. Al fin y al cabo, el concepto de área de valor corresponde a dos desviaciones típicas. Sí, bueno, me preguntan que si podría decir cuál es el indicador de MetaTrader que he recomendado, el Blatek, ¿de acuerdo? El Blatek está... ¿de acuerdo? Blatek, ¿ok? Es el camaleón si buscas market profile en el market de MetaTrader. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo refleja el market profile el desarrollo del mercado? La habilidad de leer el market profile la puedes dividir generalmente en dos partes, ¿de acuerdo? La primera se trata de tratar un día como la sesión como individual y luego la segunda es combinar los días, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú eres capaz de inferir lo que puede pasar un día y viendo en el contexto que está esa sesión, es la mejor manera de que puedas encontrar una buena oportunidad de trading. Generalmente las sesiones por sí solas no valen de nada, porque ese profile siempre se encuentra en una fase de mercado dentro de un profile mayor. Vamos, no seré yo el que diga que es algo parecido a las ondas de Elliott, pero bueno, en cierta manera sí que es cierto que los profiles se van anidando, ¿no? Entonces, si estás en un profile mayor donde se está creando una especie de balance, pues, y de repente ocurre un día en el que hay un imbalance diario y se crea un profile alargado, bueno, pues tienes que tener eso en cuenta.
Bueno, ¿cómo leer un gráfico de Market Profile? Los conceptos básicos son muy sencillos y lo primero que hay que conocer es lo que es el área de valor, quizás el concepto, digamos, estrella del Market Profile. El área de valor del Market Profile nos muestra, es un intervalo de precios donde ha tenido lugar el 70% del valor de la sesión, ¿de acuerdo? De la negociación, podría decirse que hasta del volumen, y concentra todo ese valor con la intención de fijar una zona de precios justos. Por encima de la parte alta del value area, los precios son considerados caros y por lo tanto es normal que en la subasta, se seque en esa dirección. Y por el contrario, por debajo del área de valor, los precios son considerados baratos. ¿De acuerdo? A ver si tengo aquí un ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí tenéis los profiles de 2 sesiones consecutivas. ¿De acuerdo? Tenéis una que es, bueno, una es el 18 de abril y otra el 19 de abril. ¿De acuerdo? Fijaos que el SP estaba en 1300 cuando hice estas transparencias. Ha llovido ya, ¿eh? Entonces, como podéis ver, en los corchetes morados, ¿de acuerdo? Representan una zona de la sesión donde prácticamente se ha producido toda la negociación. Y aquí, a la derecha, también representa otra zona de la sesión donde prácticamente se ha producido el 70% de la negociación. Si os fijáis, de un día para otro, el valor ha subido. Es decir, esto es algo importante, ¿de acuerdo? Porque muchas veces los gráficos de barras se solapan, pero estudiando el Market Profile puedes ver si al final el valor, que no el precio, de un día para otro ha subido. Y luego hay estudios para ver las influencias que tiene el que un área de valor esté solapada con la del día anterior o esté por encima. En estos casos no están solapadas, como podéis ver. Aquí el área de valor, el value area low, que es decir, la parte baja del área de valor, está por encima sin tocar del área de valor alta del día anterior, ¿de acuerdo? Y bueno, pues generalmente cuando los días son así, como podéis ver, que no hay ningún actor que domine la sesión, es decir, lo que se llama un OTF, un Other Time Frame Player, alguien que quiera llevarse el precio días posteriores a un sitio mucho más lejano de donde está en estos momentos, lo normal es que durante la primera hora de la sesión se forme un rango que se llama balance inicial, ahora lo explicaré, y que la sesión, digamos que empiece a rotar a partir de ahí, ¿de acuerdo? Bueno, esto es que es un poco avanzado y no lo voy a explicar. Bien, el tema de balance inicial. Básicamente, antes de definir el concepto, vamos a ver el concepto de bracket, que cuando mencionamos esta palabra nos referimos al rango de cada una de las letras que componen el profile. Ya os lo había dicho antes, ¿de acuerdo? Es decir, si hablamos, por ejemplo, del bracket E, nos estamos refiriendo al rango de precios que en la imagen comprende el intervalo que va desde 1335 hasta 1339,75. Es decir, entre las flechas rojas, ¿de acuerdo? Esto es importante, el concepto de bracket, ¿de acuerdo? Es el rango de precios que comprende una letra. Una letra sola, no repetida, es un TPO, que es la unidad pequeña, la unidad más pequeña dentro de una estructura de Market Profile. El balance inicial es el rango de precios que se forma durante la primera hora de actividad de mercado. En nuestro caso, está compuesto por los brackets D y E. Alguno me preguntará, y José Luis, ¿y por qué no se comienza con el bracket? Perdón. ¿Por qué no se comienza con el bracket A? Bueno, pues porque os diré por qué. Porque inicialmente el Market Profile se empezó a utilizar en el mercado de bonos, ¿de acuerdo? Y los bonos en Estados Unidos abrían una hora antes que los mercados de índices. Y entonces la letra A y B y la C, bueno, una hora y media, correspondían a los mercados de bonos y luego ya la letra D a las 3:30 hora española, cuando abre, por ejemplo, el SP500, ya se le asignaba la letra D para el horario RTH. Ese es el motivo y por el cual yo siempre he usado esa nomenclatura, pero podéis usar la que os dé la gana, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de operar el DAX, yo como balance inicial no tomo solamente los dos primeros brackets, yo tomo de 8 a 10, porque de 8 a 9 es, digamos, negociación electrónica,
y a partir de las 9 es cuando ya abre el DAX 30 y cuando ya es un mercado que ya no es tanto de expectativas, sino de arbitraje, y también, digamos, es importante. Y debido a la volatilidad que tiene, bueno, pues mis estudios me hacen, digamos, utilizar las 2 primeras horas del DAX como balance inicial, ¿de acuerdo? En el tema de las divisas es un poco distinto porque las divisas cotizan 24 horas. En el caso del euro dólar tiene 3 plazas interesantes, que es Londres sobre las 8 de la mañana, luego tiene Tokio sobre las 2 de la mañana y luego tiene el mercado americano pues sobre las 2:30 cuando abre el PIB. Y entonces, en función del mercado que quieras estudiar, tienes que construirte tu propio profile, ¿de acuerdo? Porque claro, no tendría sentido, bueno, no sé, no tendría sentido considerar un balance inicial de 12 a 2 de la tarde, porque ahí no abre ningún mercado. Ya ha abierto el de las 8 de la mañana, no ha abierto el de Estados Unidos, el de Japón está cerrado. Entonces, bueno, al final, el Market Profile, sobre todo, es mucho trabajo personal y estudio personal a la hora de configurarte tus propias setups a la hora de operar lo que operes, ¿no? ¿De acuerdo? Como veis, en este ejemplo que os pongo, el balance inicial está en el rectángulo rojo, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, cuando se rompió el balance inicial, ahí marcó la tendencia de la sesión y el precio continuó subiendo hasta que llegó a un punto en que ya había un valor, un precio justo, es donde está la línea en 1343, y el precio, pues, bueno, pues empezó a rotar a partir de ahí, ¿de acuerdo? Os voy a dar un tip bastante importante. Para casi todos los mercados, si elegís el balance inicial correcto, os puedo decir que el balance inicial se rompe el 95% de las veces, ¿de acuerdo? Eso ya es importante a la hora de tomar una decisión de trading, ¿de acuerdo? O sea, el saber que, por ejemplo, en el SP500, que la primera hora de negociación no va a marcar el máximo y el mínimo de la sesión, ya es muy importante. Es más, os diré que en el 75% de los casos marca el máximo o el mínimo. Es decir, que cuando rompe el balance inicial, solo lo hace por uno de los dos lados. No siempre, pero bueno, el 75% de las veces es mucho, ¿de acuerdo? Y también puede ayudar ese tipo de estudio con Market Profile a saber en qué lado correcto de la sesión debes ponerte. Bueno, os voy a explicar también el concepto del opening range, ¿de acuerdo? El rango de apertura que forman las operaciones durante el primer minuto de negociación está delimitado en, bueno, pues en este programa, esto era Market Delta, ¿de acuerdo? Con esa pequeña barra azul, ¿de acuerdo? En ocasiones funciona como soporte o resistencia, dependiendo del tipo de apertura que se produzca. Pero lo que sí que es importante es, bajo mi punto de vista, es el rango. Me explico. Cuando durante el primer minuto de negociación el rango es muy grande, indica que hay mucha incertidumbre. Es más volátil en un minuto, por lo tanto, la sesión seguramente será más peligrosa. Cuando el primer minuto de negociación respecto a rangos de apertura anteriores está por debajo de la media, implica que hay un consenso y seguramente es una sesión tranquila donde, a no ser que haya una noticia que pueda cambiar el valor actual del precio para formar el profile, va a ser una sesión que, bueno, pues que seguramente no te va a dar muchas oportunidades de trading. ¿De acuerdo? Otra cosa que os quiero explicar es lo que es el punto de control, ¿de acuerdo? El punto de control es donde se encuentra la mayor concentración de TPOs del profile, es decir, hablando en plata, donde hay más donde hay más letras acumuladas en horizontal. ¿De acuerdo? Y por lo tanto es donde mayor tiempo ha pasado el precio a lo largo de la sesión. En Market Profile el tiempo es una variable muy importante a tener en cuenta y se analiza de forma independiente al volumen. Es lo que os he comentado antes con la casa. ¿De acuerdo? El POC representa el punto
donde el precio es considerado justo por el mercado, pero no necesariamente será el punto de mayor volumen de la sesión, aunque puede coincidir o estar muy próximo. Esto ocurre en los mercados de futuros, pero en los mercados de CFDs, desgraciadamente, bueno, tampoco vale para mucho. Esto no se puede aseverar, ¿de acuerdo? Es un punto que es, para mí, el punto más importante para las sesiones posteriores, ¿de acuerdo? Porque es el punto en el que, al darse gran parte de la negociación, en el punto y por arriba y por abajo, es lo que se llama un punto de interés, un punto significativo, ¿de acuerdo? Generalmente el mercado, cuando vaya a cambiar de dirección o incluso para seguir la misma dirección que tenía, seguramente se va a acercar a ese punto para estudiar la oferta y la demanda en ese punto, donde ya han habido negociadores anteriores que han comprado y vendido, y dependiendo de lo que se encuentre, tomará el mercado una decisión u otra. Esto es importante, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un punto de control que, como podéis ver, y os he dicho antes, es el punto que tiene más letras en horizontal, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, os podría decir lo que os he dicho antes. Aquí podéis ver cómo actúa el precio cuando llega un POC. Aquí abre el día anterior, va a la zona de POC, a la zona de punto de control, y, bueno, pues esta zona marcada por la línea amarilla es una zona donde aparentemente aparece demanda y al final el precio acaba subastando hacia arriba. El POC de volumen no lo voy a explicar porque no tiene sentido para MetaTrader 4. Bueno, ahora os voy a explicar lo que es un tallo comprador, ¿de acuerdo? Que aparecen en la parte inferior de los profiles y lo forman como mínimo 2 TPOs, ¿de acuerdo? Y solamente tienen un espesor de un TPO, ¿de acuerdo? Y nos indican que ha habido compradores que han entrado rápidamente al mercado respondiendo a los precios bajos y provocando una respuesta en el mercado que lleva el precio hacia arriba. Es lo que se llama un unfair low, es decir, el precio ha tocado, pero ha estado tan poco tiempo que era realmente una oportunidad de compra. Cuanto más largo es el tallo, mayor es la convicción en la respuesta, ¿de acuerdo? Eso sí, si los tallos se producen cuando acaba la sesión, no tienen validez, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay tiempo después para que se produzca una reacción, ¿de acuerdo? Si se produce un tallo comprador en el extremo superior del profile, cosa que también puede suceder, significa que los actores de largo plazo están entrando en el mercado comprando en precios que hoy consideran caros, pero que ellos prevén, que es lo que os he dicho antes, que en los próximos días serán baratos, ¿de acuerdo? Esto es un punto que nos crea, que se denomina single. Aquí lo tenéis. Aquí, como podéis ver, en esta línea amarilla, aquí tenéis, esto es un tallo comprador, que tiene 1, 2, 3, 4, tiene 6 TPOs de largo, un TPO de espesor. Aquí el precio estuvo muy poco tiempo, fue un buen momento para comprar y luego el precio acabó arriba, ¿de acuerdo? Y aquí hay otros tallos compradores que se crean con initiative buying, con respuesta compradora a iniciativa, que hacen que la demanda sea tal que el precio ya no retroceda. O sea, que es decir, que cuando rompe ahí, ya el precio no vuelve a tocar en el resto de la sesión. Y sigue, y crea otro. Estos puntos son muy importantes, porque son los puntos donde ha iniciado generalmente el OTF la acción de llevarse el precio a un valor distinto durante los próximos días. ¿Hay un ejemplo claro? ¿Cómo vais? ¿Está claro? ¿Os está gustando? A ver. ¿Veis? Al final la J ha marcado la K, que es el TPO siguiente. La K es el TPO, generalmente el TPO que comienza a las 7. Ha marcado un nuevo mínimo, ¿de acuerdo?
Y bueno, pues tal como pinta esto, lo más normal es que el día extienda y lo haga por abajo, porque está bastante cerca de por abajo, ¿no? O sea que seguramente sea fácil ver el 2818. ¿De acuerdo? Bien, lo que os quería comentar, aquí tenéis, es que aquí tenéis un ejemplo pues bastante bueno, ¿no? Aquí veis como por ejemplo este día el precio, la K tocó al tick, el POC de esta sesión, que es lo que se llama un POC desnudo, se giró, creó un tallo comprador y el precio empezó a subastar hacia arriba. Y acabó, pues imaginaos, mucho más arriba. Aquí tenéis el día 26, una sesión que abre aquí con, bueno, con una cierta convicción y ya rompe aquí, crea un single y otro single, otro single, y se va para arriba. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un single. ¿De acuerdo? Bueno, el tallo vendedor es lo mismo que el tallo comprador, pero al revés. ¿De acuerdo? Lo digo porque voy a tener que ir avanzando. Aquí tenéis un ejemplo claro. Arriba aquí tenéis un selling tail, un tallo vendedor. Arriba. Aquí hay un tallo comprador. ¿De acuerdo? Y aquí esto es un single vendedor. ¿De acuerdo? Es un single con rotura hacia abajo, que marca la línea. ¿Cuándo se forma un single? Pues cuando el TPO, la siguiente letra que es la K, no es capaz de borrar la línea, entonces en ese momento se confirma el single y es un punto de máxima importancia para tomar, digamos, operaciones en la dirección de la rotura. Antes de que se forme el single no se debe nunca tomar posiciones en la dirección de la rotura, porque eso nos evita a veces, bueno, pues las falsas roturas, ¿no? Y que al final el precio no vaya hacia donde dices, porque las falsas roturas son muy, muy, muy normales. Bien, la extensión de rango sería quizás el último ejemplo, bueno, sería lo último que explicaríamos para luego explicar los tipos de día. Es cualquier movimiento que se produce, como entenderéis, más allá de los límites establecidos por el balance inicial. ¿De acuerdo? Y nos indica hacia dónde finalmente ha decidido romper el mercado y seguramente hacia dónde se va a inclinar el día. ¿De acuerdo? Esto ya lo he dicho antes, un alto porcentaje de los días de la extensión de rango solo se produce por uno de los extremos del balance inicial, lo que nos dice que las probabilidades de que un día continúe en esa dirección son altas. Es mi manera de hacer trading. Yo generalmente espero la primera hora de negociación o las 2 primeras horas en el DAX o la primera hora también en el euro dólar para esperar, para ver por dónde rompe y luego intento retrocesos para ponerme en esa dirección. ¿De acuerdo? Pero hay gente que hace lo contrario. Eso ya depende de cada uno. Lo importante es que lo tengáis claro, que sepáis lo que es. ¿De acuerdo? Estas extensiones son puntos que aprovechan a veces los compradores y vendedores de largo plazo para posicionarse en el mercado y por lo tanto a veces, o sea, las roturas generalmente, muchos singles, se producen en los balances. Tenéis un ejemplo. ¿Veis? Bueno, aquí la verdad es que no. Aquí se produjo, la línea roja es el balance inicial, aquí rompió y bueno, el primer single se produjo más tarde, ¿de acuerdo? Pero bueno, no es descabellado muchas veces que el single se produzca en la propia línea de rotura del balance inicial, ¿de acuerdo? Aquí tenéis ejemplos de extensiones de rango, ¿de acuerdo? Aquí veis, es la F, la que rompe el rango inicial. Aquí se rompió con la H, hacia abajo. Aquí se rompió también con la F, hacia arriba. ¿De acuerdo? Y bueno, son diferentes ejemplos de roturas de rango y por lo tanto de extensión de rango dentro del balance inicial. Generalmente en función de lo ancho, perdón, o del rango que tenga el balance inicial,
generalmente se van marcando puntos de control dentro del Market Profile, que generalmente uno es el 1,5 de ese balance inicial, otras veces es el 2, en 2 veces ese balance inicial y otras veces es 3 veces el balance inicial. Dependiendo del mercado que estéis operando, tiene unas características u otras. Por ejemplo, en el S&P 500 es muy improbable que el rango del día sea 3 veces el balance inicial. No se da prácticamente nunca. En cambio, que se dé el 2 veces el balance inicial es más normal. Y luego, bueno, pues el 1,5 del balance inicial se da muy a menudo. Esto viene bien para poneros posibles objetivos cuando estáis dentro de mercado. Y me diréis, ¿y cómo funciona el euro dólar o el oro? Bueno, pues hay que ponerse los profiles, definir cuál es el balance inicial con el que vais a trabajar y luego hacer un análisis estadístico o un backtesting, ¿de acuerdo? Yo tengo hechos muchos mercados y si tenéis alguna duda, pues me lo preguntáis. En fin, resumiendo, cosas importantes. Tenemos el balance inicial, ¿de acuerdo? La primera hora de mercado. El área de valor, donde están comprendidos el 70% de los precios de la sesión. El punto 1,5, 2 y 3 IB, que son múltiplos del rango del balance inicial. ¿De acuerdo? El POC, el punto de la sesión que tiene más letras en horizontal, es decir, el más negociado. El rango de apertura, el primer minuto de negociación. ¿De acuerdo? Sirve para ver un poco la incertidumbre de la sesión y qué es lo que podemos esperar. ¿De acuerdo? Y ahora ya para finalizar vamos a explicaros los tipos de días que hay, ¿de acuerdo? El Normal Day, bueno, su nombre no viene porque sea el día más normal, ¿de acuerdo? Porque es el día menos normal, sino por ser un día que carece de extensiones de rango en ningún sentido. Es decir, porque es un día donde el rango de la sesión está comprendido en la primera hora o en el balance inicial de la negociación. Se produce una rápida entrada a primera hora de la sesión de compradores o vendedores formando un balance inicial amplio, ¿de acuerdo? Acto seguido entran operadores de lado contrario en el mercado, generalmente generando un comportamiento rotacional. Este tipo de sesiones suelen darse en días que se publican noticias a primera hora en los que se produce un movimiento fuerte en una dirección tras la cual el mercado se estabiliza. Por ejemplo, es muy habitual este tipo de... Bueno, muy habitual. Ya digo que no, habitual no es, pero los balances iniciales grandes son habituales cuando se producen, por ejemplo, en Estados Unidos, las noticias de las 4, las famosas noticias de las 4. Si son de alto impacto y provocan un movimiento muy grande, es fácil que ese rango entre las 3:30 y las 4:30 ya quede para el final de la sesión. Aquí tenéis ejemplos de días normales. Como veis, toda la sesión está comprendida entre la primera hora de negociación, en este caso entre la letra D y la letra E. El Normal Variation Day, este es el más normal. Este es el día que tiene dos características principales. Una de ellas es la extensión únicamente por uno de los lados del balance inicial y la otra es que es un mercado rotacional la mayor parte del día, es decir, extiende, rompe, pero al final luego vuelve a meterse en el balance inicial y vuelve a estar casi todo el día rotando en esas zonas. Esta extensión, por uno de los lados, lo único que lo distingue sobre el patrón anterior es que el movimiento que se produce a primera hora no es tan brusco y el mercado necesita evolucionar un poco más después de la primera hora de negociación. ¿De acuerdo? Y como os he dicho, el tip es que casi siempre extiende solo por uno de los dos lados y una vez ha extendido por un lado, si por ejemplo, imaginaos, aquí ves que ha extendido con la letra H, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor es buen momento, pues no sé, con la letra P que viene posterior, que estás en un retroceso, intentar esperar al final del día a ver si el precio vuelve a subir, ¿de acuerdo? Y siempre con el stop por debajo de la rotura del balance inicial por abajo. Esto siempre tiene que ser al tick. ¿De acuerdo? El día neutral. Bueno, el día neutral es el segundo tipo de día más frecuente, aproximadamente un 20% de las veces en los mercados de índices, y su característica principal es que extiende por los dos lados. ¿De acuerdo?
Es un día en el que los vendedores ni compradores a largo plazo pues consiguen que triunfe su movimiento, unos lo intentan, luego lo intentan los otros. La verdad es que es el único tipo de día que nos permite predecir cómo puede ser el profile en la siguiente sesión. Si tenemos un Central Neutral Day, nos indica que nos encontramos ante un mercado balanceado y podemos esperar que el día siguiente sea similar. Sin embargo, si lo que tenemos es un Extreme Neutral Day, se incrementan las posibilidades de que el día siguiente continúe con la tendencia que nos marca el extremo donde cerró. Esto lo voy a explicar claramente pues con un ejemplo, ¿de acuerdo? Porque creo que ocurrió esto esta semana o la pasada. A ver. Bien, aquí tenéis el ejemplo de Central. Mira, aquí tenéis un ejemplo claro de un Central Neutral Day. Como veis, extendió la F por 2 ticks, luego extendió por abajo hacia abajo y al final el precio acabó en la mitad del rango. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió al día siguiente? Pues un día totalmente balanceado, casi una distribución normal. ¿Lo veis? Vamos a ver, esto no es matemáticas, no se cumple siempre, pero casi siempre. Casi siempre es un 70% y eso en trading es mucho. ¿Lo entendéis este ejemplo? Que alguien me diga que sí, por favor. Bueno, aquí había un ejemplo de Central Neutral Day y aquí tenéis un ejemplo de Extreme Neutral Day. Extreme Neutral Day es cuando extiende por abajo, se da la vuelta y al final intenta cerrar en el extremo opuesto. ¿De acuerdo? Esto indica que, digamos que los actores de largo plazo han ganado un poco la batalla y que es posible que al día siguiente siga esa tendencia. Por lo tanto, mucho cuidadito cuando hay días neutrales extremos, porque, bueno, si te pillan la dirección, bien, pero si estás en contra, mucho cuidado porque te pueden hacer un roto. ¿De acuerdo? Bueno, el Trend Day. El Trend Day es un día que se da poco también, pero es casi donde se produce la mayor parte del movimiento no, vamos, es decir, un Trend Day a lo mejor te puede hacer el rango de todo un mes, ¿de acuerdo? Porque cuando se pone a subir, se pone a subir. ¿De acuerdo? Es un tipo de día que desde el primer momento se genera mucha convicción. La huella de apertura muchas veces no retrocede ni un tick o 4 o 5 ticks. Se gira y empieza a subir sin parar y generalmente los espesores de los profiles son como mucho de 5 TPOs. ¿De acuerdo? Y el día va extendiéndose hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba sin parar. Esos días solamente hay dos maneras de tradearlos. Una es cogerlos desde el principio, jugártela que es un trend day y ponerte el stop por debajo de la huella de apertura. Y la otra es no operarlos y jamás ponerte en su dirección contraria sabiendo que es un trend day. Porque yo donde he visto a gente que ha perdido cuentas y muchísimo dinero es pillar un trend day a la contra y quedarse a cero, si va con palanca. ¿De acuerdo? Entonces, el trend day va bien por saber cuándo uno puede tradearlo, si lo puede identificar a tiempo y porque si te pilla la contra y de repente ves que es un trend day, salte, aunque sea con pérdida, con la que sea, porque te puedo garantizar que por mucha pérdida que tengas, va a ser menor que a final del día. ¿De acuerdo? Esto está al revés. ¿Ok? El Double Distribution Trend Day es a la izquierda y el Trend Day es a la derecha. ¿Vale? Lo estoy viendo ahora. ¿Ok? Como podéis ver a la derecha es un Trend Day. ¿Veis? Abre el mercado con convicción. Pum, pum, solamente unos ticks en contra y empieza pa. Y ve, hasta que ya llega un momento en que, bueno, aquí ya encuentra el valor, empieza a rotar, pero claro, imaginaos.
20 puntos de diferencia de SP. Uno, imagínate que le pilla largo aquí, dice, pues y no se da cuenta y bueno, pues aquí ya, cuando esto ya va por aquí, ya tienes que darte cuenta que tienes que salirte, aunque sea en pérdida, porque si no, al final, ¿qué ocurre? Que acaban saliéndose aquí, cuando hay una capitulación ya, abajo, y lo pierden todo. Entonces es muy importante identificar un trend day. Un Double Distribution Trend Day es lo de aquí, que son días que no son trend days, pero ocurre que ha habido generalmente noticias en medio, ¿de acuerdo? Algún hecho relevante en medio que ha hecho cambiar el valor que tiene percibido los actores durante la sesión. Y entonces se generan como dos distribuciones. Quizás en las letras no se aprecia tanto, pero sí que se aprecian los volúmenes. Como veis, aquí tenemos en la parte baja un volumen y aquí en la parte de arriba tenemos como otro, ¿de acuerdo? Se estaba inicialmente formando una distribución aquí hacia abajo, de repente algo cambió, generó un single y generó otra distribución por encima. Y el single, que es la línea esta de aquí, es, digamos, lo que separa una distribución de otra. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para saber en qué distribución estás jugando. Tú puedes querer atradear la distribución de arriba o la de abajo. Si estás con la de arriba, pues en el momento el precio pasa a la de abajo, salte. ¿De acuerdo? Y con la de arriba, pues puedes esperar y buscar las rotaciones. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Yo creo que hoy lo que se está viendo claro es que la gente que utiliza trailing stops se estará dando cuenta que a no ser que pilles un trend day, te va a saltar el stop siempre. Porque la mayoría de los días son rotacionales. Es decir, el precio pasa por esa huella 5, 6, 7, 8, 9 veces a lo largo de la sesión. Por eso yo no soy muy partidario de los trailing stops. Porque si te lo pones, te salta. Y a veces es una pena porque has cogido un buen movimiento y una pequeña rotación te saca fuera.